Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es miércoles, ya estamos a 18 del mes de agosto del año 2019. Vamos a compartir muchas cosas interesantes con todos ustedes en este día. Así es que este Turno Libre del día de hoy hay que seguir analizando. Hoy está esperando la locución del presidente de la República, donde esa locución pues va a decir lo que, a rendir cuenta, va a hacer balance, pase de balance de lo que tiene que ver con lo que ha sido la gestión del presidente Luis Abinader y entonces lo que ha sido la gestión de este partido político, de este gobierno. Así es que vamos a esperar que en ese orden se establezca todo lo que tiene que ver con la preparación de lo que es este camino que ha librado, que se ha llevado en el país. Vamos a tener entonces la participación en análisis del primer año de gobierno de Luis Abinader, de Héctor Sánchez, quien es economista. Este economista pues hace un análisis muy técnico con respecto a lo que han sido las gestiones de este primer año de gobierno de Luis Abinader. Tenemos también que hay muchas cosas que hay que compartir con ustedes, que son de las cosas que esperamos que se sigan resolviendo en el país. También tenemos algunas situaciones que se dan en Haití, a raíz de la situación que se vive hoy, que hay que seguir hablando de eso. Hay un comité de solidaridad, de ayuda al pueblo haitiano, está pasando por momentos difíciles, muy difíciles, y por eso pues hablar de esto es hablar de solidaridad, es hablar de amor, es hablar de compartir todas estas cosas con este ser humano racional. Sí, de eso es que tenemos que vamos a hablar. Entonces eso hay que compartirlo con todos ustedes. Hablar de este año, ¿verdad?, del nuevo año de gestión de Luis Abinader. Empezábamos ayer, hablábamos con Miguel Haddad sobre esa situación, empezábamos el viernes y hablábamos de lo que ha sido de la gestión, cuál es la valoración. Hemos visto que hay muchas valoraciones en el mercado sobre el asunto de Luis Abinader y bueno, entonces eso es importante, por eso estamos esperando que estas cosas, que estos análisis sirvan para precisamente esas situaciones que vimos hoy, tenerla bien presente, porque son cosas que hay que tenerla presente porque hay que resolverla, hay que analizarla. La situación de la pandemia, la situación de enfrentar la corrupción de este nuevo gobierno, la situación que se han dado, estas últimas situaciones, que además de la pandemia, peste porcina, además de la peste porcina, algunos fenómenos naturales que han causado algunos estragos. También la ayuda solidaria con los hermanos de otros países, los hermanos pueblos, sobre todo el de Haití, y de esta situación es que tenemos que nosotros valorar y hablar. Juan Máster te envía ahí dos videos, sobre todo de Héctor Sánchez, que analiza el primer año de gestión del gobierno de Luis Abinader. Héctor Sánchez es por 30 años catedrático universitario, es doctor en economía, con varias maestrías en diferentes aspectos, sobre todo en finanzas públicas, en todas esas aspectos de la economía que lo maneja, que los analiza cotidianamente porque imparte docencia. Por eso es importante que
tengamos la apreciación de estos técnicos en esas áreas. Por eso es importante que escuchemos la opinión. También tengo la de Siriaco, pero ya la vamos a dejar para mañana la de Siriaco. Vamos a ver la de Héctor Sánchez hoy, que también Siriaco es de la UAS. Entonces la economía tiene varios aspectos que son importantes. El manejo en medio de las circunstancias, las motivaciones internacionales, todas esas que se dan, son cosas importantes que hay que valorar, que tenemos que ver, y entonces por eso nosotros pues la presentamos con este criterio de hacer que estos conceptos, que estas apreciaciones, el pueblo llano, el pueblo simple, la contemple, la vea, la analice y sepa entonces cómo es el comportamiento, por qué este manejo de la economía. Vimos también que, bueno, mucha gente se pregunta y dice, bueno, hay mucha gente haciendo acciones y actividades, muchas veces sin el criterio, y otra vez entonces después las interpretaciones llegan y estas interpretaciones se enmarcan dentro de estas situaciones que la sociedad misma no comprende. Por ejemplo, la AFP, el reclamo del 30%, por ejemplo, el asunto de la ley de seguridad social, que bueno, dice Luis Abinader que en el asunto de la ley de seguridad social ellos tomaron algunas medidas y fue la de dotar a mucha gente del seguro familiar de salud. Pero, ¿qué se ve entonces? ¿Es eso lo correcto? ¿Es por ese camino que debemos transitar? Todo eso hay que analizarlo más profundamente. La AFP es el 30% ahora, ya que estamos viviendo en una situación de pandemia, y mucha gente dice, bueno, corro los riesgos de que me dé el COVID y de fallecer. Entonces cogen todos esos riesgos y entonces yo con un recurso ahí después entonces no lo voy a disfrutar. Se hacen todas estas conjeturas, todas estas apreciaciones, y por eso los reclamos de la AFP también siguen siendo parte de los elementos que está hoy la sociedad dominicana. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Héctor Sánchez, quien es economista, ya decíamos, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor, y también es vicepresidente del movimiento Patria para Todos y Todas, y entonces hace esta apreciación sobre el balance del año que transcurrió y que lleva en gestión, administrando Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver a Héctor Sánchez. Ok. Bueno, sí, Héctor Sánchez, ya decíamos, tiene esta característica. Héctor Sánchez tiene la característica de que él es político, ha sido político, defensor de las mejores causas del pueblo, de la clase media, de la clase trabajadora, del ejército de desempleados. Siempre ha sido un defensor de esas clases, siempre ha estado aportando para que desde el gobierno, desde la administración del Estado, se le dé una buena administración en ese sentido, en ese orden. Y esas son cosas que todavía hay que apreciar. Héctor Sánchez nunca ha torcido su brazo, siempre ha estado en ese tenor, haciendo los aportes de sus conocimientos, de sus experiencias, entonces para que desde el Estado, desde el gobierno, entonces se den este tipo de administraciones y haya este tipo de situaciones que son situaciones que, como decimos, están siempre a la orden del día, sujeto a las interpretaciones, y que mucha gente con visión política también hace interpretaciones, y que mucha gente muchas veces con el objetivo de dañar, con el objetivo, pues hace también muchas apreciaciones, y por eso entonces es que las opiniones de estos técnicos tienen tanto valor, tienen tanto peso, y nosotros llamamos a que le prestemos atención, tanto el Estado, el gobierno, ¿verdad?, como la población, para hacer los reclamos. El empoderamiento de la población pesa mucho. La situación de la decisión de la población, de la mayoría, pues también es el elemento base fundamental para que todo
toda actitud y toda acción social y política esté enmarcada dentro de ese procedimiento para que esto sea la garantía de que realmente nos encaminamos a tener los cambios que desde diferentes puntos de vista tenemos que lograr, y por eso hablamos de este asunto de la situación. Ya decía que Héctor Sánchez nos trata todos estos elementos de la situación, de la corrupción, el comportamiento de Luis Abinader sobre el asunto de la corrupción, la situación de la pandemia, la situación del impacto en la economía, cómo impacta, la situación entonces del manejo que desde el gobierno se le ha dado a esos elementos. Dice también lo que es positivo, también hace algunos cuestionamientos en el sentido del manejo del endeudamiento, cómo impacta esto en la economía. También habla también de la positividad en el aspecto de la recuperación de la economía y del empleo, y nos habla Héctor Sánchez en todo ese sentido. Por eso vamos a escuchar al doctor en economía, Héctor Sánchez. Como la figura principal. Yo debo decir que el mayor logro, sin lugar a duda, es su lucha contra la corrupción y por la institucionalidad y acabar con la impunidad, el irrespeto a la Constitución y a las leyes. Yo siempre he dicho que el gobierno, sea este o el que sea, que combata y venza el mal endémico crónico de la corrupción, la impunidad, que es el irrespeto a las leyes y a la Constitución, y la falta de institucionalidad y respeto por las instituciones, se inmortaliza en este país. Haría una revolución social, política, y le haría un gran aporte a la democracia dominicana. Yo creo que ese es el mayor aporte en estos 12 años, ese intento, ese esfuerzo real por eso. Y eso hay que estimularlo, hay que fortalecerlo y apoyarlo además en bien de la democracia y del desarrollo inclusivo de este país. Hay otro gran esfuerzo que ha hecho, que es el controlar la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria que ha impactado en la crisis económica y social del país. Sin lugar a dudas eso no es fácil porque no depende de él, depende de la provisión de medicamentos y de vacunas que los países desarrollados la han controlado. Me parece que China hizo un gran aporte ahí para tratar de inmunizar la población, y eso ha bajado enormemente, con más del 50% de la población vacunada, el contagio y la muerte por COVID-19. Ese es otro gran logro, no se le puede quitar al gobierno, a pesar de que no se arriesgó a hacer lo que el Colegio Médico y nosotros le recomendamos, de aislar el país por 15 días, que hubiese evitado que se gastaran quizás 30.000 millones de pesos en vacunas y que tuviéramos que prolongar la crisis por un año y que no sabemos por qué tiempo más. Me parece también que el asistencialismo social, lo que él aportó en la fase 1 y 2 para la micro, pequeña y mediana empresa, lo que le aportó a la familia, desde a los hogares, a los desempleados, a los pobres, ese asistencialismo social que mantuvo hasta abril del 2021 fue correcto y fue bueno. No se puede con equidad decir que no. Pero ¿cuáles son, igualmente que vamos a decir como otro gran logro, que son las reformas, toda la propuesta de reforma que el gobierno se dispone a implementar en el país, la reforma fiscal, el pacto eléctrico, la reforma de la policía, la reforma del código de la ley 8701, el código laboral, todas esas reformas que están pendientes, si la implementa y la desarrolla con participación popular es bueno. Y el último logro es que es un gobierno humilde, porque acepta sus errores, enmienda los errores y va a la masa, pone el oído en el corazón del pueblo, se reúne con todo el mundo, oye a la gente, y eso es un buen estilo de gobernar. ¿Cuáles son los fallos principales? Que sin lugar a dudas el endeudamiento ha seguido, a pesar de la crisis, muy alto, y ya tenemos un 70% del PIB, donde más del 30% de los ingresos tributarios son para pago de intereses para una economía tan pobre y con tanta dificultad, y que él debe renegociar esa deuda para aplazar esos pagos y tratar que sigan la línea de que si cogen algo más prestado sea con los organismos multilaterales.
lo abandonan los bonos soberanos, porque eso endeuda enormemente el país. Otro fallo fundamental me parece que es que sigue muy apegado a la política de los sectores de poder. En este país con una deuda social acumulada, y tan mala distribución del ingreso, donde una minoría concentra casi el 70% del ingreso nacional, no se puede gobernar sin hacer grandes reformas y afectar los grandes intereses económicos y sociales del país. Porque usted no puede gobernar castigando más a los pobres y a la clase media que ya están arruinadas. Por eso hay que esperar las reformas fiscales. Como él dijo, va a afectar a los ricos y a los que más tengan. Vamos a ver si verdad será una reforma fiscal progresiva y no regresiva como ha sido hasta ahora, cargada a un impuesto indirecto donde los pobres y la clase media pagan más del 70% de los ingresos del gobierno. Yo espero que él entienda que lo que se trata ahora es de una revolución económica, un programa de gobierno con economía y de desarrollo inclusivo que además defienda con fuerza el medio ambiente y que no permita que las transnacionales mineras le impongan lesiones a la naturaleza y a la sociedad dominicana y a las generaciones presentes y futuras. Y que por tanto en eso demuestre que está dispuesto a hacer los cambios que beneficien a la gran mayoría del país, a los pobres y a la clase media y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que son el 98% del entramado empresarial del país. Esperamos en consecuencia que estos 3 años que le quedan sean 3 años al servicio de los pobres y la clase media, al servicio del desarrollo nacional progresivo e inclusivo, de respeto al medio ambiente, pero sobre todo de un mejor reparto de ese crecimiento económico que por 50 años en este país promedia más de un 5% y todo se ha ido al servicio de una 10 o 15 familias que son los dueños de la nación y que ningún gobierno ha podido cambiar esa composición y reparto de la producción nacional y la composición de la tributación de este país. Vamos a ver, por sus hechos lo conoceréis, dice Cristo, y hasta ahora parte de sus hechos demuestran que hay buenas intenciones y la cosa buena nosotros la apoyaremos, pero la cosa que haga en contra del pueblo y de los intereses de las generaciones presentes y futuras, la criticaremos siempre con el interés de que rectifique sus errores y que sepa que tiene que gobernar al servicio de los pobres y la clase media, de las grandes mayorías, que es lo que hace un gobernante grande y que es lo que permite que sus ejecutorias pasen con un buen activo a la historia nacional. Héctor Sánchez. Estuvo Héctor Sánchez haciendo un análisis de este primer año de gobierno y estuvo dando una cierta orientación. Una orientación al presidente de la República para que se tomen medidas, decía él, a favor de la inmensa mayoría, a favor de la población, en sentido general, de las presentes y futuras generaciones. Presentes y futuras generaciones. Por eso nosotros decíamos que es importante que analicemos y que veamos todos estos elementos que son parte importante de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con esta situación y con la situación que vive el país. Y entonces esos son elementos que todavía hay que ver, hay que tomar muy en cuenta, hay que estarlo analizando, hay que estarlo siempre discutiendo, viendo y analizando. Por eso nosotros decimos, hay que compartir estos principios, estas ideas, estas actitudes de la población. El asunto de la reforma fiscal se dice que es un elemento fundamental y es básico y es necesario. Hablamos de reforma fiscal y los gobiernos se tienen que poner en asuntos de reforma fiscal precisamente porque nosotros decíamos la semana pasada que hay déficits fiscales. Entonces, para
salvar esos déficits fiscales, hay que ver dónde se van a recolectar, dónde se van a buscar, dónde se van a producir los recursos que garanticen que no existe ese déficit fiscal, y que vemos entonces que esos déficits fiscales casi siempre tenemos que estar sometidos a buscar préstamos para, como dicen la gente, para sustentar ese déficit fiscal. Y también vemos que cuando hablamos de la reforma fiscal, entonces dice, ¿dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a conseguir la recolección, o sea, la producción, la generación de esos recursos que nos sirvan para resolver el problema de ese déficit en el aspecto de gasto? Cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos de gasto, de producción, ¿verdad? Y de gasto. Si producimos menos que lo que gastamos, entonces ahí se produce el déficit que nosotros llamamos fiscal. Porque no recolectamos lo que necesitamos para pago, para mantener el estado de situación, resolver todas las necesidades que tiene la población. Entonces es administrar, como dicen, el déficit. Es como lo que tenemos aquí en la canasta familiar, que tenemos un déficit, que ese es otro problema que entonces cuando hablamos de reforma fiscal tenemos que analizar, valorar y ver cómo sustentamos. Cuando tenemos un déficit en la canasta familiar, entonces tenemos que reducir gastos obligatoriamente, o tenemos que buscar la forma de cómo generar eso. O lo tomamos prestado o financiado, como es que le llaman en el aspecto del Estado, o lo financiamos, ¿verdad? A los proyectos, todos los proyectos que hay que hacer, todas las cosas que hay que tomar ese tipo de medidas, o entonces nosotros decimos, nada, no se pueden hacer, hay que dejar de hacerlo. Cuando a veces hay cosas que son obligatorias, que el Estado está en el deber, entonces tiene que buscar prestado como sea para hacer ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el asunto de la educación, el asunto de la salud, el asunto hay muchas cosas que son estratégicas, muchas necesidades que son estratégicas, que el gobierno tiene que buscar o financiado o buscarlo como que sean los recursos prestados. Todas esas son cosas que hay que analizar dentro de una reforma fiscal. Y esos son los elementos, las premisas que dentro de la reforma fiscal se tienen. Mucha gente dice, pero bueno, lo que pasa es que aquí hablamos de reforma fiscal y hablamos de impuestos. No hablamos de que tenemos que buscar la manera de que ese impuesto lo tenga que pagar aquel que tiene la posibilidad de pagarlo. Y hay otros elementos dentro de la reforma fiscal que también son elementos que la gente se pregunta y dice, ¿por qué vamos a hacer reforma fiscal? ¿Por qué vamos a buscar más recursos? Si lo que recolectamos, recursos que producimos, el Producto Interno Bruto, lo usamos en cosas, y esas cosas casi siempre, o la mayoría de las veces, están sobrevaluadas, la mayoría de las veces se van recursos. Hemos visto entonces que con esos recursos que hemos producido y que hemos generado, hay un gran grupo político que se ha enriquecido, hay gente que tiene demasiados recursos, se han construido clases políticas que están, como dicen la gente, con todos los bolsillos llenos. Hay gente incluso que se habla de que hay clases políticas que están sacando los recursos fuera del país, que se están expropiando, entonces todavía con más dificultades. Eso genera cada día más estancamiento, genera cada día más dificultad en el aspecto de equilibrar el aspecto de la economía, y entonces son los elementos que hay que analizar dentro de toda reforma fiscal para poder hablar de estas cosas que decimos nosotros son importantes. Dentro de cada gobierno se plantea el asunto de que cada día más el presupuesto nacional, es lo que se presupuesta que se va a gastar, que esté por encima de las recaudaciones, que esté por encima de lo que el fisco recauda. Entonces esas situaciones
son las que generan los déficits fiscales y son los que te llaman a que tú tienes que convocar, a que tú tienes que estar obligado a convertir la economía entonces en ese asunto de hacer reforma fiscal para ver cómo tú pones más impuestos para hacer más recaudaciones. Y mucha gente dice, pero bueno, ¿en qué se gastan? Pues no, ya decíamos que hay situaciones que son difíciles, se me olvidaba una, que es el asunto de los combustibles, la energía, la producción de energía. Aquí está la base de la economía, la base del desarrollo, la base de la generación de los recursos, está en la energía. Entonces, cuando hay problemas de energía, aquí tenemos dificultades para la generación de la energía, entonces tenemos unos grandes gastos en esa generación de la energía, entonces también eso hace que de los recursos que recaudamos, que por ejemplo aquí la gasolina se vende la más cara de todo el mundo, de la más cara del mundo, la gasolina. Y entonces, ¿qué es lo que contempla este elemento? Es básico ese elemento en el aspecto de la generación de la reforma fiscal. Es base. ¿Por qué? Porque caramba, si quitamos los impuestos, entonces, lo que dice es que, lo que dice el Estado es que ha estado subsidiando. Por eso entonces tú dices, hay que hacer una reforma fiscal para quitar a los que menos tienen al consumidor, derecho que va derecho al consumo, y el consumidor entonces es que paga todo eso. Entonces eso está cargado sobre dos clases fundamentales, que son los que más consumen, que son la clase trabajadora, la clase media, que también tiene algunos recursos más, que le entran más recursos y que está más equilibrado con la canasta familiar. Entonces esa clase media hay que ponerles impuestos en todo lo que consume, de manera que esto va a aumentar esa situación, pero mientras más produzca, más vas a consumir, más tiene que gastar, más entonces ahí se generan más recursos en el aspecto de las recaudaciones fiscales. Pero se puede seguir cargando, hacer una reforma fiscal para seguir cargando a eso. No. Entonces mucha gente se pregunta, entonces, ¿a quién van a cargar esos impuestos que hoy son directos, de manera directa o indirectamente? ¿A quién van a cargar esos impuestos? Bueno, ya lo decía Héctor Sánchez, esa reforma fiscal tiene que estar cargada sobre bienes y no en el consumo, en aquellos que tienen muchos bienes. A eso hay que cargarles. Hay cosas que son suntuarias, que no son necesarias. Entonces ahí hay que cargarle, hay que hacer las reformas para cargar impuestos a esos sectores, ampliar base de impuestos, pero entonces no puede hacer esa base de impuestos a esas cosas que son de consumo masivo, que son de consumo diario, que son de consumo obligatorio para toda la familia, de manera que esto incremente lo que tiene que ver con el costo de la canasta familiar, y esto entonces se siga valorando dentro del marco de una reforma fiscal que sigue perjudicando a la inmensa mayoría, y que entonces el Estado va a seguir generándose y gastando, malgastando. Hay que hacer un control también en la reforma fiscal en el asunto de la calidad del gasto. La calidad del gasto. Hay que reducir ese gasto, hay que reducir todas esas cosas que se dan en asuntos del gasto. Bueno, comisiones, todas esas cosas. En el comercio, ahí hay muchas cosas, situaciones que se dan en el asunto de eso de la compra y las contrataciones en el comercio. Todas esas son cosas que todavía tenemos que valorar y corregir lo más pronto posible. Así es que tenemos que valorar el asunto de la reforma fiscal, tenemos que valorar el asunto de las propuestas. Se está hablando de que es obligatoria la reforma fiscal, se está hablando entonces, se entiende que sí debe hacer la reforma fiscal, pero esa reforma debe estar dirigida hacia esos sectores y con esas condiciones que estuvimos planteando son que se debe hacer la reforma fiscal. Bueno, vamos a seguir continuando con estos temas, en el análisis de la situación del gobierno. El gobierno va a hablar hoy, entonces se va a esperar lo que tiene que ver con las propuestas para el próximo año de gestión de Luis Abinader y el PRM. Entonces hacia ahí hay que dirigir la atención entonces en el gobierno para ver qué propuestas en asuntos de conducción y de continuar con el asunto del gobierno. Máster, te envié otra imagen ahí, vamos a ver si la colocamos.
Hay una serie de luchas, se están convocando en toda esta región del Cibao. Navarrete, en Licey, Las Palomas, entonces en San Víctor, aquí vemos en estas imágenes, aquí están una serie de organizaciones que están convocando una marcha para el próximo domingo 22 en los rieles del municipio de San Víctor. Vamos a escucharlo. El Comité de Lucha hace un llamado a ratificar la marcha del 22 de agosto a partir de las 10 de la mañana, saliendo de donde Pablo Pan, Los Rieles, en demanda de la carretera de Los Rieles, arreglo de todos los caminos vecinales y una auditoría al Ayuntamiento de San Víctor. Le hacemos un llamado a nombre del Comité de Lucha, el Comité de Ética contra la Corrupción, RD, y todas las juntas de vecinos de Los Rieles a marchar. No falte, esto es un asunto de todos. Juan Primo. Señores, represento aquí el Comité de Ética contra la Corrupción, San Víctor, RD. Hacemos un llamado a todos los municipios a participar decididamente en esta marcha, donde nuestro objetivo principal es la realización de la carretera de Los Rieles, así como también el arreglo y mantenimiento de todos los caminos vecinales, y que se aplique una auditoría al ayuntamiento, a nuestro ayuntamiento, para que todo se maneje bien claro y el dinero rinda. Le hacemos un llamado también a todos los sectores de San Víctor a que se unan. Llamamos a la unidad ante un llamado que hay por ahí, en el sentido de que se ha terminado, que no se va a dar esta marcha. Creemos que no es el momento de dividir. Los Rieles es el elemento fundamental que conlleva a que San Víctor se convierta en una ciudad. Esa es la lucha principal que tenemos que tener ahora. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos luchar por los demás callejones que también necesitan resolver. Necesitamos también otra cosa más. Pero lo importante ahora mismo es luchar por los Rieles, y por eso llevamos a los demás compañeros a que se unan y que continúen luchando por esto. La marcha va. La marcha va. La marcha va. Bueno, la marcha va, dicen los convocantes, ratifican, es un llamado que se había hecho, ratificaron entonces el llamado para el próximo domingo 22 a las 10 de la mañana, la entrada de Pablo Pan. Ahí habrá la participación de todos estos sectores del municipio de San Víctor. Se está esperando que las juntas de vecinos, el Comité de Ética, el Comité de Lucha de San Víctor, se están llamando a la integración de otros sectores del municipio de San Víctor para que se integren. También se está llamando a la comunidad de Canca la Reina, al Instituto Municipal de Canca la Reina, a las organizaciones, de manera que se integren. Está incluida ahí la calle de la Chicharra, como le dicen. Ahí también estará incluida, porque esta calle es completa, Los Rieles, llega hasta San Víctor. Entonces se está llamando para que también estas organizaciones asuman este llamado y concluyan y se mantenga unificada la lucha de la carretera de Los Rieles y otras reivindicaciones más que se están haciendo en San Víctor y Canca la Reina. La terminación, el asfaltado de caminos vecinales, la preparación y estas son demandas que ayer presentábamos, y veamos que esta demanda son demandas que tienen hace muchos años. Esa carretera de Los Rieles tiene alrededor de 40 y pico de años que se viene haciendo, se vienen trabajando, se hacen cosas, se dejan, se abandonan, y todos los gobiernos que han pasado pues han tenido que ver con este reclamo de esta carretera. La lucha es constante por esta carretera. Ya se hicieron todas las carreteras, todas las demás carreteras de esa zona se han hecho, pero esta sigue abandonada, sigue en un estado de situaciones que no es posible mantener. Dicen que también es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo del municipio, reciente municipio de San Víctor. Por eso
están en esta demanda, en estos reclamos. Más tengo unas imágenes ahí de ayer, la inauguración de Fiesta Liquor Store Licey. Aquí está esta inauguración que se hizo el pasado viernes. Estuvo bien acompañado muchos sectores del Licey que se dieron cita para lograr que este liquor store pues funcione. El Licey, que es algo que estaban necesitando, mucha gente que tenía que para Santiago o ir al supermercado a buscar cualquier traguito que vayan a hacer social. Entonces todas las actividades también se puedan hacer, pueden conseguir aquí, porque estará a precio de almacén y de mercado y supermercado. Estarán aquí en este Liquor Store Fiesta, Liquor Store Licey, se realizarán todo tipo de actividades donde ustedes tendrán los precios y ustedes tendrán entonces este grupo de pequeños empresarios nuevos que están haciendo inversión en el municipio de manera que el municipio tenga todo lo que necesite en su municipio sin tener que ir a otros municipios de la ciudad de Santiago o de otras ciudades, sino que encuentre todo aquí cerca de su casa y comparta con su gente, colabore con su gente y luego se logre entonces el desarrollo del municipio de Licey en base a la gente que le dieron origen y que nacieron ahí, que se han creado toda la vida ahí, que han hecho esfuerzo para desarrollarse y crecer, y entonces esta es la importancia que tiene, que se reinaugure y deja quede abierto ya este Liquor Store. Fiesta Liquor Store Licey, carretera Duarte, kilómetro 11, ahí está. Así que visítenlo, vayan, comparen y hagan sus compras aquí en Fiesta Liquor Store Licey. Bueno, hay muchas cosas más que tenemos que dejar para mañana. Ya Fran Martes está aquí. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, que trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Ahí está Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores para alcanzar el anhelo de los liceyanos. Y gracias también a Bretón Comercial. El colchón que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines. Barretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1, Licey al Medio, Santiago. Gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente usted tiene que decir buen provecho. Ese es el producto premium del Grupo Superalba, que está ubicado en la carretera Overal número 5 del municipio de Licey. Usted encuentra aquí todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales, porque esto es la garantía de todos los productos del Grupo Superalba. Gracias también a Óptica Gracia, la salud de su mirada está en Óptica Gracia. Avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad, Óptica Gracia. Ahí está el doctor Escala, que te hace el examen de la vista y te indica qué tipo de lente debes usar. También está Juan, que te ofrece todo tipo de monturas. Las monturas al último grito de la moda, usted la encuentra en Óptica Gracia. Vamos a la pausa y seguimos con más. Ya Fran Martes está preparado. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply.
Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Tuvimos este fin de semana por la provincia de Santiago Rodríguez, principalmente en el municipio cabecera. Estuvimos en parte de la parte alta de Santiago Rodríguez, lo que es la Sierra de Toma, específicamente en Loma del Copey, la tierra que nos vio nacer allá y vio nacer también el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Estuvimos haciendo un recorrido por todas las zonas. Después estuvimos también, soy del Vallecito de Santiago Rodríguez, así es que muchas personas nos siguen, viven aquí, viven en Santo Domingo, viven fuera del país, que nos siguen también, que son de esa zona. Así es que un abrazo fraterno, un saludo para todos esos serranos, igual que yo, que somos serranos también. No negamos nuestras raíces, ¿verdad, Basilio? Así es. No se puede, no se puede ser ingrato. No, a Dios, no, le agradezco mucho. Me decían, mira Basilio, nuestro campo, nuestra sierra, que con muchas dificultades se puede entrar, que incluso estamos preparando un videito que lo vamos en la semana a pasar, ha dado grandes empresarios. Por ejemplo, en los últimos años, los senadores que ha dado son de allá, pero Priamo Rodríguez también era de allá. Muchos empresarios, grandes profesionales, jueces, periodistas, que han salido de allá, de la parte alta, de esa. Entonces, eso es para que tú veas lo que es el esfuerzo. Oye, Basilio, en los últimos años, los últimos 20 años, los de senadores Basilio, es más, en los últimos 20 años, los 3 senadores Basilio son de allá. Entonces, eso es algo, me decían, ¿y por qué? Digo, ¿tú sabes por qué? Porque eso está más cerca del cielo, por las alturas, y Dios se manifiesta a través de ellos. Es un juego, eso es para que la gente de Sabaneta no se sienta mal. Eso no es así, porque después dicen, sí, pero realmente hay que agradecerle mucho a nuestro campo. Vámonos de inmediato a las informaciones. Manuela Furia estuvo en el ensanche Bolívar, donde un joven hirió otro. Vamos a ver qué nos trae Manuela Furia desde el ensanche Bolívar. Veamos.
ahí donde está la policía, Manuel Lafuria estuvo por ahí, el señor llamado Colá, que ustedes ven saliendo ahí, hirió de bala a otro que le apodan el Viejo. Eso fue en el ensanche Bolívar. Gracias, Manuel Lafuria, por las informaciones. Vámonos entonces, también Manuel Lafuria se trasladó al Comando Regional Cibao Central, nos trae el reporte de José Antonio Calvo Pérez. Adelante, Manuel. La Policía Nacional le hace un llamado de entrega a Marcos Alcántara, alias Choquete, por haber participado en la muerte de Edison Marizán Lara, alias Campe, en un hecho que se produjo el 26 de julio del presente año 2021, en el sector La Yagüita del Pastor en Santiago. Choquete anda fuertemente armado y la Policía Nacional le reitera un llamado de entrega para ser puesto a disposición de la justicia, al tiempo que aclara que este anda fuertemente armado. Ustedes la información del Comando Regional Cibao Central, haciéndole un llamado, un tal Choquete para que se entregue. Gracias, Manuel. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Mi hermana Nelly Pérez desde Santo Domingo, también está Rolando Zapata, así que saludos para todos ellos. Vámonos de inmediato a las demás informaciones que tenemos en el día de hoy. Seguimos entonces con Antonio Marte, con la demás, el senador de la provincia de Santiago Rodríguez y las demás autoridades de la provincia, pues a un señor llamado Mario Zeta, el Puente Cana, esto es en Mata del Jou, pues le pusieron su nombre por los grandes aportes que ha hecho a las comunidades. Vamos a ver qué dice brevemente Antonio Marte. Tan pronto llego a la senaduría, hablo con el síndico, con el presidente de la sala capitular, con todos los regidores, de la cual no hubo gestión ninguna. Ese hombre era el papá de... Se hicieron 2 sesiones, pero prácticamente se aprobó la sala capitular. Mayoría. Yo quiero decirle a nuestros síndicos, a nuestros regidores, que de verdad dieron un nombre a quien se lo merece. Y ya yo estaba preparado con una resolución para reconocerlo por el Senado, si el ayuntamiento no lo reconocía. Y se lo dije a Ibe. Ibe, ustedes no lo hacen y en el Senado yo lo voy a hacer. El liderazgo de mi esposo, don Mario Zeta, fue el motor de impulso a muchos jóvenes de aquí a salir adelante. Es él y será un ejemplo de humildad, emprendimiento, superación, entrega, solidaridad y trabajo duro. Su legado vivirá en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. Reconocer a Mario Zeta, Mario Antonio Uceta y a la familia de Mario Zeta por ser un hombre luchador, un hombre forjador de trabajo, un hombre amigo, un hombre hermano, y en honor a eso le hemos puesto esta tarja a este puente sobre el río Cana, de la provincia de Santiago Rodríguez, en el municipio cabecera San Ignacio de Sabaneta. Esa tarja que ha sido creada y formulada por el Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta, y dice lo siguiente: Alcaldía Municipal, San Ignacio de Sabaneta, puente sobre el río Cana, Mario Antonio Uceta, 1946-2019. Río Cana lleva el nombre del señor Mario Antonio Uceta, considerando que el señor Mario Uceta nació en la comunidad de Maguana, condición que lo hace hijo natural de la referida comunidad. Bueno, ya escucharon ustedes ahí, como dicen, honor a quien honor merece. Vámonos entonces con las demás informaciones. En el caso, bueno, hoy es el día del médico. Así que quiero felicitar a todos los médicos en su día. Y precisamente hablando de médicos, hay un médico que se llama el doctor Perroni. Es acusado supuestamente de violar a un hijo, a uno de sus hijos, aparte de que tiene varios hijos más. Los familiares, doctores, han salido en su defensa, donde hablan de la trayectoria del médico y sobre todo el Ministerio Público no quiere presentar unas pruebas que tienen sobre el caso, donde demuestran la inocencia del doctor Perroni.
Vamos a ver qué dicen los familiares del doctor Perroni. En el día de hoy estuvieron o están en el Palacio de Justicia, donde se le conocerá la audiencia, que fruto de eso ha estado ingresado realmente por afecciones de salud. Escuchemos qué dicen familiares del doctor Perroni. Creo que este es un caso insólito, y digo que es insólito porque a pesar de que no soy abogado, es la primera vez que yo escucho que el Ministerio Público, siendo representante de la sociedad, entre comillas, y lo subrayo y lo entrecomillo, es la primera vez que el Ministerio Público le niega a una persona presuntamente culpable de que se investigue a fondo. Pues señores, si yo mato a una gente y yo quiero salir impune, yo no le voy a decir al Ministerio Público, investiguen más a fondo, busquen la prueba. Yo no lo voy a hacer. Pues se supone que soy culpable. Entonces, como él es presuntamente culpable, es extraño que le solicite al Ministerio Público que profundice en las pruebas en torno al caso. Y lo que vemos con esto es saña. Hay una saña en contra del doctor Perroni. Y el único fin de esto es un fin económico, es un fin pecuniario. Porque esta señora está acostumbrada a eso, a recibir dinero, a vivir del chantaje. ¿Qué se refiere a esa señora? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la madre del niño. Estamos hablando de la madre del niño. Esto vino a raíz de una disputa por la custodia del menor. Entonces, ella usa al menor como una fuente de ingresos económicos. Entonces, como ella vio afectada esa fuente de ingresos económicos, por eso es que se ha inventado toda esta patraña. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y, óyeme, aquí en Santiago todo el mundo se conoce. Y si vamos a poner en una balanza la trayectoria personal y la trayectoria profesional, tanto del doctor Perroni como de ella, el pueblo que conoce. Mi nombre es Carmen Rosa Guzmán, soy la madre de Eva Perroni. Mi hija tiene ya 17 años. Y hasta ahora he conocido al doctor Piero Perroni como un hombre dedicado a sus hijos, honesto, buen médico y trabajador. Es un caso muy difícil porque se le acusa de un problema que hasta ahora es difícil de probar. Tenemos pruebas, pero el ministerio se niega a recibirlas. Farmacia Mariana. Conozco a Piero desde que llegó de Costa Rica, vive aquí a Santo Domingo. Lo que es su trayectoria, una persona totalmente intachable, seria, responsable. Para mí, yo pongo la cabeza arriba de una mesa con el aporte. El doctor es totalmente inocente. Soy la esposa actual de Piero Perroni. ¿La salud actual de su esposo? Bueno, él está sufriendo de una frecuencia cardíaca muy baja y según todos los médicos que hicieron una reunión, hay que ponerle un marcapaso. Él tuvo un tromboembolismo en el año 2012, con lo cual le ha dejado secuelas y ahora lamentablemente está sufriendo de una frecuencia de 45, 48, 39, que lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. ¿Usted cree que con el doctor se está haciendo un daño en esta... Sí, el doctor realmente es una injusticia muy grande que se está cometiendo con él. El doctor Escucharon ustedes ahí los familiares médicos en defensa del doctor Perroni, alegando que presenten las pruebas realmente que alegan sus acusaciones, igual que el Ministerio Público se niega a presentar esta prueba. Entonces, yo creo que no debe de negarse a presentar ninguna prueba, que traten de vincularlo a este caso, y si es inocente, entonces que vaya para la calle. Yo creo que no se puede tener a un inocente detrás de la reja y sobre todo dañando la imagen y la reputación de connotados médicos que le sirven al país y le sirven a lo que a la humanidad. Vámonos entonces con la abogada Milenis López, quien es la presidenta del Colegio de Abogados en Ciudad de Santiago, donde anuncia una jornada de carnetización o de renovación para los abogados. Que tenemos la renovación de carné aquí en la provincia de Santiago los días 26 y 27 de agosto. Así que a todos los abogados les pedimos que pasen por la seccional ubicada en la 27 de febrero en el local del Palacio de Justicia. Así que lo esperamos a todos, así no tienen que trasladar. Ustedes las informaciones. Vámonos entonces con la reapertura a juicio en contra de Ángel Miguel
Martínez Toribio, acusado de asesinar a Giovanni. Este es un caso que ya lleva varios años, 2 años, y estuvieron pidiendo los abogados tanto de la defensa como la parte acusadora, lo que eran las acusaciones mantenían, y el tribunal decidió una reapertura a juicio, ya que muestran el tribunal que el caso merece continuar, entonces ir a juicio de fondo. Vamos a escuchar qué dice la madre, la esposa del hoy fallecido. Realmente, sea lo que sea, que a él le cambie, a mí nadie le va a devolver la vida a él, porque era un hombre honrado, de trabajo. Usted sabe, por todo el ser, señora magistrada, el dolor que a mí me da, yo no poderle decir a mis hijos que su papá no va a morir. Cuando yo me pregunto, mami, ¿dónde está mi papá? Mami, yo no quería que mi papá se muriera. Usted sabe el dolor que a mí me da esto. Yo a la hora donde él tenía que llegar a casa, no lo hace, donde mi hija me pregunta todos los días por su papá, se levanta a llorar. Eso salió ni nadie me lo va a tener. Esa es una carga que yo le voy a llevar toda la vida. Créanme. Parte final de Turno Libre en el día de hoy. Con este caso culminamos. Será hasta mañana, con Dios mediante, cuando estaremos en otro Turno Libre más. Pero recordarle que agua Cascada es la mejor agua embotellada que usted debe de tomar a su familia, en su casa. Tomen agua Cascada. Mañana en otro Turno Libre más. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.